Aleluya, gloria a Dios. El Señor los bendiga, hermanos. Bendiciones. Vamos a comenzar el servicio. Quiero que se pongan de pie, por favor. Vamos a encomendarnos al Señor. Amado Señor, te damos las gracias, Señor. Te damos la gloria a ti. Te damos la honra. Bendito sea tu nombre, Jesús. Exaltamos tu nombre, amado Señor. Te damos gracias, Señor, por tu inmensamente amor que tú tienes para con nosotros. Te damos las gracias. Gracias, Señor, porque nos has escogido, porque nos has libertado, nos has dado la vida eterna, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz, amor, por tu sacrificio en la cruz, que fue un sacrificio de amor. Te damos las gracias, Señor. Te pedimos que en esta mañana tú nos bendigas, Señor, que tu presencia esté aquí con nosotros, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que tú nutras nuestro espíritu, Señor, que nos des fuerzas, que nos des fe, Señor, en este día, que aumente nuestra fe, mi Señor. Amén. Te pido, Padre Celestial, que tú recibas estas alabanzas y estas adoraciones que tenemos, Señor, para ti en este día, Señor, que tu trono se inunde de nuestra adoración, Señor. Recíbela, porque nosotros lo hacemos con gozo, Señor, para ti. Nos alegramos y te damos la gloria a ti, Señor. Amén. Te damos la honra, Padre. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Amén. Bendecimos tu nombre, Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor. Gloria al Señor. Feliz Año Nuevo. Bueno, no sé si es feliz Año Nuevo. Claro que sí es feliz Año Nuevo. Un bendecido año 2021, ¿verdad? En este año yo siento que el Señor se va a glorificar. Amén. El Señor va a recibir toda la gloria, toda la honra en este año. Nosotros como iglesia tenemos que adorarle a Él, tenemos que buscarle, tenemos que humillarnos ante Él, pedir, clamar su presencia, y Él se va a encargar de guardarnos, se va a encargar de cuidarnos. Él es el Todopoderoso, Él es el poderoso de Israel. Amén. Pero nosotros tenemos que darle gloria, darle honra. Amén. Mientras que en el mundo ahora están todos los hombres, toda la humanidad, ¿no?, con las resoluciones de nuevo año, metas que se proponen, y todos están pensando en lo suyo propio, ¿no? Todos están siendo, en este mes todo el mundo piensa egoístamente, porque piensa lo que voy a hacer, lo que me voy a proponer, la meta que voy a cumplir. Todos son deseos orgullosos, ¿no?, de uno mismo, y está bien que sean de superación, ¿no? Pero nuestro deseo y nuestra meta es alabar al Señor, glorificar su nombre, bendecirlo, exaltarlo, darle su lugar. Y entonces Él, cuando Él toma el lugar, entonces Él nos bendice. Él cuida de nosotros, cuida de su iglesia, ¿verdad? Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el Salmo 53. Vamos a ver qué es lo que opina el Señor sobre el hombre común, el hombre que no tiene a Dios, el hombre que no le ama, el hombre que no obedece su palabra. Vamos a leer. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había aún un entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Dice: ahí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios
ha esparcido los huesos del que puso asedio contra mí. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob, se alegrará Israel. Alabado sea el Señor. Podemos ver aquí en el último verso que dice, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Vemos que está hablando de la misma persona, solo que Jacob era cuando el Señor no se le había presentado a él, cuando no había tenido ese encuentro maravilloso con el Señor, que ya el Señor le da el nombre de Israel, ¿verdad? Es cuando ya lo bendice, pero cómo obtuvo él esta bendición fue que se abrazó, se agarró duro a él. Así tenemos que hacer nosotros, agarrar, abrazar al Señor, sostenernos de Él, porque Él es nuestra única bendición, Él es nuestra única fortaleza. Ahora en este tiempo quiero también exhortarles, estamos en un proceso de lo que es estamos haciendo un ayuno congregacional. El Señor va a hacer cosas maravillosas, el Señor va a contestar nuestras oraciones, el Señor va a contestar todo lo que le pongamos a Él, porque lo que nosotros hacemos para Él, este sacrificio, a Él le agrada. Miren lo que dice ahí mismo en el Salmo 54. Vamos a leer. Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha la razón de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Aleluya, gloria al Señor. Quiero que le demos un aplauso al Señor en esta mañana. Alabado sea el Señor. Muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Les dejo al pastor con ustedes. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor en este primer servicio del año. Es una bendición que hemos podido llegar a 2021. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, nosotros pensábamos que el año 2000 iba a haber carros voladores, iba a haber todo tipo de adelantos y estamos aquí, 2021. La verdad que estamos un año más cerca a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es lo más importante, ¿verdad? Mientras se acerca la venida de nuestro Señor, debemos nosotros estar preparados. Creo que esto es siempre ese llamamiento a la iglesia, ¿verdad? El apóstol Pablo le había dicho a las iglesias que Cristo viene pronto. Y es una urgencia que nunca podemos perder y debemos de velar. Mientras más pasa el tiempo, más se acerca ese tiempo, debemos de estar preparados. Y parte del ayuno es que uno de cierta manera tiene un desconecto con el mundo. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, pero hay algo especial que pasa con este tiempo. Digamos, cuando vas, digamos, en un camino, cuando normalmente pudieras pasar y comer en un restaurante y lo que sea con la familia, ahora sabes que vas a esperar hasta que llegues a tu casa. De cierta manera, nosotros como ciudadanos del cielo debemos de tener una hambre y una sed para estar con nuestro Dios.
Y parte de este ejercicio espiritual es para darle más a ese apetito del Espíritu. El Espíritu nos llama a que nosotros fraternicemos con Dios, a que leamos, a que estudiemos, que busquemos en la presencia de Dios. Y es la carne que nos llama a todo tipo de distracciones, que algunos de ellos no son pecado, ¿verdad? No es pecado divertirse, no es pecado con todo que sean cosas sanas, ¿verdad? Pero de toda manera nos quita la atención de las cosas más importantes. Ese es un tiempo de reflejar, estamos entregando este tiempo al Señor. No es solamente tiempo, cuando tiene que ver con el ayuno, no solamente de la comida, sino es nuestra actitud y nuestro deseo y hambre que tenemos para buscar de nuestro Dios. Y ese es el deseo que el Señor nos llama a que tengamos. El apóstol Pablo nos dice que pongamos la mente en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales, porque lo terrenal se acaba y de un día para otro vemos como el sistema cambia, pero el mismo que es el que nunca cambia es Jesús. Es el mismo ayer y hoy y para siempre. Y nosotros debemos de buscarle a Él. En esta mañana le damos gracias a todos los que sintonizan con nosotros. Una bienvenida a nuestro servicio. Hoy vamos a tener Santa Cena. Así que es un tiempo especial donde reflejamos en la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos compartir hoy como iglesia, esa gran victoria que tenemos en Cristo Jesús. Así que vamos a orar. Gloria a Dios. Padre Santo, santificado sea tu nombre, Señor. En este día te damos gracias. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor, que tú nos das para poder alabarte a ti juntos, como iglesia, porque somos llamados para alabarte en todo tiempo, para ser adoradores en espíritu y en verdad. Y Señor, en este día te damos gracias por la paz y la tranquilidad que hay en nuestras almas, Señor, y que tú estás con nosotros, Señor. Sabemos, Padre, que este año tiene muchas cosas por delante y no sabemos lo que nos espera, pero sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. ¿Y quién contra nosotros, Señor, si tú estás con nosotros? Tú eres nuestro Dios, tú eres el que luchas por nosotros. Nosotros somos tu iglesia, redimida por la sangre de tu Hijo amado Jesús. Y nosotros tomamos refugio en ti, Señor. Pedimos, Padre, que en este día tú recibas estas alabanzas y que en medio de ellas, Señor, tú te goces con nosotros y recibas toda la gloria. Que tú, Señor, te muevas en nuestros corazones. Que tú, Señor, rompas toda cadena, quites toda preocupación que estén sobre nuestras mentes. Y que tú, Señor, derrames tu Santo Espíritu sobre nosotros. Tenemos hambre y sed, Señor, para ti. Tenemos hambre y sed para tu justicia. Y pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, de que tú en este tiempo, Padre, que nosotros nos acercamos a ti, seas tú que te acerques a nosotros, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Padre Santo, santificado sea tu nombre, Señor. En este día te damos gracias por el privilegio de alabarte, Señor. Tú eres nuestro sanador. Tú siempre estás obrando, Señor, aun cuando nosotros no lo vemos. Tú eres el Todopoderoso, omnipotente, omnisciente. Tú eres el Dios Todopoderoso. Y eres tú el único que te mereces toda la gloria y toda la honra. Señor, es un privilegio que tú nos has llamado para entrar, Señor, ante ti por medio del Cordero
que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo amado Jesús. ¿Cuál es la razón por qué estamos juntos en esta tarde, Señor? Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, de que ahora tú me uses, Señor, con poder para predicar tu palabra, y que tú, Señor, prepares los corazones, Señor, de los que van a recibir en este día. Y que tú, Señor, nos ayude a que seamos, Padre, hacedores de tu palabra. Y que tomemos en serio, Padre, el llamamiento que tenemos en tu palabra. Yo pido que tú bendigas a los niños, Señor, ahora, que bendigas a Sara y a Nathan, Señor, y que ellos, Padre, sean también edificados, Señor, en este ambiente tan importante en su progreso. Que ellos, Padre, conozcan a Jesús de una edad temprana. Gracias, Señor, bendícelos y bendice, Padre, este servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. En este día, hermanos, quisiera hablarles sobre un tema: fieles a Dios en medio de oposición. Fieles a Dios en medio de oposición. Mientras nos acercamos a la venida de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver, naturalmente, el aumento en hostilidad contra los cristianos, hostilidad contra los principios bíblicos, hostilidad contra nuestra fe, contra el fundamento de nuestra fe, que es Jesús, que es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la convicción de nuestra fe. ¿Sabes que el mundo odia de que nosotros estemos certezos que nuestra seguridad está en Cristo Jesús? El mundo odia la convicción que tú y yo tenemos en nuestra fe. El mundo, si quizás la palabra de Dios fuera un poquito más abierta para abrir a otros caminos que pueden llegar a Dios, tal vez el mundo fuera un poquito más amigable con nosotros. Pero la verdad es que solamente hay un camino para llegar al cielo. Solamente hay una manera de ir al cielo, y el mundo detesta que nosotros hacemos esta proclamación. Por eso vemos que cuando los pastores famosos, los megapastores que van en estos programas de televisión, siempre le preguntan: ¿hay otra manera para llegar a Dios? Y ahí donde ves cuál es que es hombre de Dios, que conoce la palabra de Dios. Porque los que quieren fama, los que quieren ser adulados, empiezan a decir: bueno, y no, están aquí y están allá, y no están seguros. Pero la palabra de Dios que dice que solamente hay un camino al cielo. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y hay una exclusividad con una relación con Dios que solamente puede ser establecida por medio de Jesús. Y el mundo odia eso. El mundo quiere que haya otra manera, que pueda haber una obra, un santo, o un ritual, o algo que se pueda hacer para ganarse el cielo. Pero no es lo que dice la palabra de Dios. El mundo odia esto. El mundo odia que la palabra dice que hay ciertas personas que van a ser echados al lago de fuego. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados,
ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El mundo odia que la palabra de Dios dice esto. Vemos que el mundo odia la palabra tanto que en muchos países se están pasando leyes que dicen que estos versículos son palabras de odio, que es un crimen leer la palabra de Dios en ciertos lugares. A veces, si te metes al internet, puedes encontrar muchas historias de pastores que han sido arrestados solamente por leer públicamente la palabra de Dios. Sabemos que la venida de nuestro Señor está cerca, y Satanás, los demonios, odian escuchar de la verdad de Dios, odian escuchar de que Cristo tiene la victoria, odian escuchar de que Cristo es la única manera de la salvación. Y vemos, hermanos, que ellos odian la convicción de nuestra fe, porque ya se está desatado el espíritu del anticristo. La Biblia nos enseña que el anticristo es una persona, pero también hay un espíritu anticristo que existe, que aún el apóstol Juan dice que ya está. Y ese espíritu de anticristo es uno que voltea todo. Lo bueno es malo, lo malo es bueno. La luz es oscuridad y la oscuridad es luz. Es completamente un revoltillo completo. Y esto es lo que vemos, hermanos. Un sistema del mundo que no solo busca atacar el fundamento de nuestra fe, pero la convicción de nuestra fe y también la práctica de nuestra fe. Vemos que hoy en día, hermanos, el tener fe en Dios es una locura. Yo estaba escuchando, ¿verdad?, mucha de la propaganda que se está saliendo por las vacunas. Vemos que cuando uno escucha algo que se lo dicen y lo vuelven a decir, es un propósito, hermanos. Con las cosas que salen en la televisión, todas están puestas ahí por una razón. Y una de las cosas que están diciendo las personas que promueven las vacunas, están diciendo: yo tengo fe en la ciencia, yo tengo fe en esta ciencia, yo tengo fe en estos científicos. Y se está repitiendo eso, se vuelve a repetir y a repetir, y nos quieren meter un mensaje que el tener fe en otra cosa es una locura. Le están diciendo: ten fe en el sistema. Y no estoy hablando así de las vacunas, pero estoy hablando de lo que ellos están diciendo y poniendo en las mentes de las personas, para que no tengas fe en otras cosas a menos de lo que ellos tienen, lo que ellos están saliendo. Ten fe en el sistema, ten fe en la ciencia. Y vemos que el mundo donde nosotros vivimos, hermanos, es un mundo donde no es conducente a la fe. Por lo menos aquí en los Estados Unidos tenemos mucha conveniencia. Si tienes un problema, dale un tarjetazo, ¿verdad? O si te sientes así, toma una pastilla, ¿verdad? O si no te tratan bien en tu trabajo, busca otro. Y vemos que no estoy diciendo que esas cosas son pecado, pero simplemente para enseñarles que vivimos en un lugar donde es bien difícil ejercer la fe, donde es bien conveniente. ¿Y qué pasa? El espíritu sufre, porque lo más precioso que nosotros le podemos dar a Dios es nuestra fe. Miren lo que dice en Primera de Pedro, vaya conmigo por favor, Primera de Pedro capítulo 1. Y cuando lo tengan todo pueden decir amén. Gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 1. Amén. Empezando el versículo 3. Gloria a Dios.
Dice la palabra de Dios, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 7, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, contaminada e inmarcesible, reservada en los cielos por vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vemos aquí que el apóstol Pedro nos dice que cuando sea manifestado Jesucristo, cuando Jesús venga por su iglesia, lo que va a ser encontrado en alabanza y gloria va a ser nuestra fe. Y dice que esa fe es más preciosa que el oro. Es decir, lo más precioso que nosotros le podemos ofrecer a Dios es nuestra fe. Piensa en esto, hermanos, Dios no necesita nuestro dinero. No hay nada que nosotros le podemos dar a Dios. Dios es autosuficiente. Él no necesita nada de nosotros, pero lo único que Él pide es que tengamos fe en Él y en su palabra. Y tenemos que hacer todo lo posible aún en este ambiente que nosotros estamos, para vivir por fe. Aunque el Señor nos bendice y nos da y tenemos aún abundancia, debemos de buscarle a Él cuando vamos a hacer una decisión. Debemos orar, debemos buscar su presencia, debemos de buscar que Él sea el que nos dirija. Porque ahí donde el fe es como un músculo y hay que ejercerlo. Y vemos que también la fe es como una armadura, ¿verdad? Es un escudo. Y si la fe no la tienes fuerte, cuando el enemigo venga a atacar a tu vida, no vas a poder tener ninguna protección porque no la has ejercido, vas a salir corriendo. La fe, una fe preciosa, una fe probada, una fe genuina. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Hemos visto, hermanos, cómo el mundo está usando esta pandemia para atacar a los que quieren vivir por fe. Vemos como el enemigo está usando el temor para manipular a las personas. Ayer mismo estaba leyendo una historia de una mujer que sus hijos habían contratado el virus. Y dice que ella se puso tan brava porque no estaban poniendo las máscaras en la casa que los golpeó. Y hasta fue presa. Porque tienen ella un miedo y un temor tan grande que aún hizo lo que una madre no debe hacer. Porque estamos yendo de una pandemia a pandemonio. ¿Por qué? Porque las personas están dejando que el temor se llene sus cabezas y están perdiendo aún el razonamiento. Por eso somos llamados, hermanos, 3 veces en las Escrituras dice: el justo por su fe vivirá. Nosotros somos llamados a vivir en fe. Ahora, hermanos, aún con el aumento en oposición contra los cristianos, nosotros podemos prosperar. Podemos ser bendecidos. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, vemos ejemplos de hombres y mujeres que aún en cautividad, aún en tiempos donde había gran hostilidad contra ellos prosperaron. Y ellos se mantuvieron fieles. Y en este día quiero que veamos, vamos a empezar a ver 2 hombres en la palabra de Dios
que fueron ejemplos que nosotros podemos ver y examinar sus vidas y ver, wow, ¿qué es lo que hicieron estos hombres para que nosotros también seamos fieles a Dios como ellos fueron fieles? Y son José y Daniel. Y vamos a enfocarnos hoy en la vida de José. Estos dos hombres tienen mucho en común. Si leemos la historia de José y la comparamos a la de Daniel, vemos muchas cosas que ellos tienen en común. Los dos fueron llevados en cautividad en su juventud, ¿verdad? Fueron llevados a otro país extraño. Los dos fueron encarcelados. Los dos fueron, eran cautivos. Los dos fueron promovidos a rangos importantes aún en su cautividad. ¿Y por qué? Porque ellos buscaron hacerle fiel a Dios. Ellos fueron prosperados aún en el campo del enemigo. Tan grande es nuestro Dios. El Dios de José y el Dios de Daniel es grande. Y ese es nuestro Dios. Él está con nosotros. Y por eso, si nosotros buscamos hacerle fiel a Dios, sobre todo, no hay nada que debemos de temer. La historia de José empieza en Génesis capítulo 37. Yo le aconsejo a los que no la han leído que lean esta preciosa historia. José, hay muchos que usan la historia de José para decir que tú tienes que buscar tus sueños, no puedes soltar los sueños que Dios te ha dado. Pero en realidad, cuando vemos la historia de José, la raíz de su historia es la historia de Jesús. Es la historia de que Jesús, como Jesús fue entregado, es un símbolo de lo que Jesús hizo por nosotros. Y de cómo Él fue falsamente acusado y finalmente después termina salvando a su familia, que fue lo que Jesús hizo por nosotros, aunque fue crucificado por sus propios hermanos, por sus propios los judíos. Él termina salvándolos al final. Y esa es la raíz de la historia de José. Y en ella podemos encontrar muchas cosas bonitas que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas. Vemos que la Biblia nos enseña que José fue traicionado por sus hermanos. José fue traicionado por sus hermanos porque le tenían envidia en la relación que él tenía con su papá. Le tenían envidia en el amor y el favor que tenía con su papá. Y vemos que la envidia tiene un poder bien grande. La Biblia dice que la envidia es como el pudrimiento de los huesos. Y vemos que los huesos es la estabilidad de una persona. Una persona llena de envidia va a ir a hacer cualquier tipo de maldad sin aún darse cuenta de lo lejos que ha ido. Y vemos que él es traicionado por sus hermanos. Y sus planes eran originalmente para matarlo. Pero uno de sus hermanos, Rubén, convenció a los hermanos a que lo vendan a la esclavitud. Y la Biblia dice que él fue vendido a unos ismaelitas y termina él siendo un siervo en la casa de un egipto que se llamaba Potifar. Y vamos a ver lo que pasó cuando él llegó a ese lugar. Dice la palabra de Dios. Vamos a empezar el capítulo 39. Cuando ya José está en cautividad. Y vamos a ver cuál fue el punto más importante de que causó de que José, aún en la cautividad, fue próspero. Y dice el capítulo 39, versículo 1, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová le hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que él tenía. Y aconteció desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio
a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Vemos aquí que aún José, estando en cautividad, él prosperaba. Él fue elevado aún en la casa a mayordomo, que es decir, que él era el que manejaba todos los oficios de la casa. Él tenía en control todo el orden de la casa. Y vemos aquí cuál fue el motivo por qué él fue bendecido. Dice el versículo 2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Ese es el secreto por qué José era prosperado, es porque Jehová estaba con él. José fue próspero aún en su cautividad porque Dios estaba con él. Y esto es bien importante, hermanos, porque el mundo nos enseña a nosotros que busquemos a la prosperidad, ¿verdad? Hay predicadores aún que se enfocan en la prosperidad, pero vemos aquí que es la prosperidad que sigue a Dios. José fue próspero porque Dios estaba con él, no fue porque él estaba buscando la prosperidad. Es la presencia de Dios que trae la prosperidad. Es cuando tenemos la presencia de Dios en nuestro matrimonio que hace que nuestros matrimonios prosperen. Es la presencia de Dios en nuestros hogares que hace que nuestros hogares prosperen, que nuestros hijos conozcan la verdad. Es la presencia de Dios en nuestros trabajos que causa que nosotros prosperen. Vemos aquí que una persona de que ama a Dios, una persona que ha sido transformada, no va a ser estafador, no va a ser mentiroso, no va a ser engañador, no va a ser uno que roba. Va a ser una persona que tiene la convicción del Espíritu Santo, y esa persona va a prosperar. Va a prosperar. Ahora vemos cómo es que nosotros podemos estar seguros que tenemos la presencia de Dios. Primeramente, si no somos, a los que no son cristianos, la Biblia dice que hay que nacer de nuevo. Necesitamos tener el sello del Espíritu Santo. Hay que poner nuestra fe en Jesús. Hay que poner, la Biblia dice que necesitamos recibir un corazón nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos el Espíritu Santo adentro de nosotros. Y eso viene por poner la fe en Jesús. Efesios 1 dice, Efesios 1, 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Para poder tener una relación con Dios, primero hay que tener el perdón del pecado. Hay que ser perdonado, hay que poner nuestra fe en Cristo Jesús y ser aceptados por el Padre para que nosotros podamos fraternizar con Dios. Y número 2, cuando somos cristianos también somos llamados a caminar con Dios. Vaya conmigo por favor al libro de Santiago, y puede dejar su lugar ahí también en Génesis. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4. Aquí Santiago nos enseña cómo nosotros podemos estar seguros que la presencia de Dios esté con nosotros. Cuando lo tengan todo pueden decir amén. 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 Dice la palabra de Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vemos que el versículo 8 empieza, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es decir, busca la presencia de Dios. Es nuestro deber tener el hambre y la sed para buscar a Dios. Y cuando nosotros decidimos hacerlo, Él nos dice, acercaos a Dios y tal vez
Dios se va a acercar a ustedes. Él no dice quizás Él se acercará a vosotros. Él dice Él se acercará a vosotros. Si nos sentimos, hermanos, secos, si nos sentimos que estamos desanimados, necesitamos buscar la presencia de Dios. Necesitamos orar. A veces, hermanos, nos cansamos en la oración porque nosotros mezclamos la oración de intercesión con fraternidad con Dios. Cuando uno va a orar y empieza a orar por la familia y empieza a orar por esta persona y por esta circunstancia, eso es un ejercicio espiritual. Y eso uno necesita estar fuerte en el espíritu para poder orar de esa manera. Pero hay tiempos cuando uno está desanimado, cuando uno está cansado, tú solamente te vas y te sientas y empiezas a hablar con el Señor. Empiezas a conversar con Él. Empiezas a enseñarle, decirle lo que está en tu corazón. Y esa oración es bien diferente a la oración de intercesión. Esa es una oración que trae descanso. Esa es una oración que trae paz. Esa es una oración que te sientes lleno del amor de Dios porque estás fraternando, estás abriendo tu corazón a Él. Y eso no toma mucha fuerza, no toma mucha energía. Y eso es bien importante que conozcamos, porque eso va a ser algo importante en nuestro crecimiento espiritual. Y después dice, pecadores, limpiad las manos. Debemos de confesar nuestros pecados. Cuando nosotros estamos tan distraídos, no tenemos tiempo para ver las cosas malas que estamos haciendo. No tenemos tiempo para examinar si tenemos pecado en una área de nuestras vidas. Dice, pecadores, limpiar las manos. Debemos de confesar nuestros pecados. Es la única manera que podemos recibir estar limpios. Una conciencia que está herida no puede tener comunión con Dios. Y después dice, vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Una persona de doble ánimo es alguien que tiene un corazón dividido, que ama a Dios y ama otras cosas, y esas dos cosas tienen una competencia en su corazón. Está dividido, y por eso dice purificad vuestros corazones, porque algo puro es algo que no está mezclado. Si nuestro corazón está mezclado con el amor a Dios y el amor al mundo, entonces es un corazón impuro. Y dice que tenemos que purificar nuestros corazones. Y después nos enseña, versículo 9 y 10, cómo hacemos esto. Dice, afligíos y lamentad y orad, vuestra risa se convierta en lloro, vuestro gozo en tristeza, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Bueno, la Biblia habla de afligirse. Está hablando del ayuno. Cuando la Biblia hablaba de la aflicción en el Viejo Testamento, hablaba del ayuno. Jesús había dicho que cuando el novio no estuviera, que entonces tuviéramos nosotros que ayunar y orar. El ayuno es bien importante para enfocarse y quitarse de las distracciones que nos quitan de poder pensar en las cosas profundas de Dios. Vemos que Satanás usa las distracciones para que nosotros no pensemos en estas cosas. Vemos nuestra generación de hoy es una generación tan fría. Es una generación tan egoísta, tan hundida en el pecado. Y vemos que la tecnología, en vez de hacernos la vida más simple, más bien nos ha robado la habilidad de poder examinar nuestros pensamientos, de poder meditar en lo que está en nuestro corazón. Y vemos que el ayuno es un acto de separación. Es un acto de negarse en sí mismo para buscar la presencia de Dios. Ahora vemos que mientras Jehová estaba con José, José prosperaba. Ahora, ¿qué es lo que es la prosperidad? Es bien importante que veamos qué es lo que es el significado de prosperidad. Obviamente, José no tenía un Mercedes-Benz, ¿verdad? Él estaba bajo ahí en ese lugar. Vemos, él no tenía un negocio lucrativo,
¿verdad? Él era un siervo en ese lugar, sin embargo él prosperaba. Pero cuando nosotros vemos y leemos en el diccionario, vemos que hay dos significados de la prosperidad. Hay uno que está en el diccionario y hay uno que está en la Biblia. Y el diccionario dice que la prosperidad es mejorar progresivamente de situación, especialmente en el aspecto económico y social. Y tenemos la tendencia nosotros de enfocarnos en esa última parte, ¿verdad? En la parte de aspecto económico y social. Pero cuando vemos la palabra traducida prosperar en el hebreo, esa palabra significa empujar adelante. Empujar adelante. Vemos que aunque José era cautivo en casa de Potifar, en casa de Egipto, Dios lo estaba empujando adelante. Dios estaba empujando su plan. Cuando Dios nos empuja adelante, hermanos, no hay nada que pueda impedir que su plan y su voluntad sea hecha en nuestras vidas. Esa es la prosperidad de Dios. Que Él está causando que aunque hayan dificultades, aunque haya oposición, aunque haya cosas que están en nuestro camino, Él nos sigue empujando adelante para que sigamos, para que no echemos para atrás, para que no se impida que sea su voluntad hecha en nuestras vidas. Vemos que los hermanos de José lo quisieron defraudar, lo traicionaron, pero porque José estaba en la voluntad de Dios, él usó todo eso para prosperarlo. Y vemos que aún no vemos la prosperidad material. La prosperidad que vemos en José es la prosperidad de carácter, preparándolo para la misión y el lugar donde Dios le iba a poner. Y a veces el plan de Dios involucra algún sufrimiento, involucra dolor. Ningún parte en las Escrituras nos promete Dios que no vamos a sufrir, que no va a haber dificultad. Esa no es una promesa que Dios nos da, pero la promesa que Él nos da, que Él estará con nosotros, que Él nos fortalecerá en medio de eso. Porque el propósito de Dios es que no vivamos una vida cómoda. El propósito de Dios es que seamos hechos conforme a la imagen de Jesús. Y eso a veces toma dificultad. Y eso depende de cuánto nosotros luchemos. ¿Verdad? José se podría poner amargado. Es decir, ay, mis hermanos, y vivir una vida lleno de enojo. Pero vemos que José confió en Dios. José sabía que él estaba en la mano de Dios. Y él sabía eso porque él conocía a Dios. Es tan importante, hermanos, que nosotros conozcamos quién Dios es. No lo que nosotros imaginamos, sino lo que dice la palabra de Dios. A veces nosotros creamos un Dios falso. Un Dios que no es de acuerdo a las Escrituras, pero un Dios que está de acuerdo a nuestra imaginación. Por eso debemos de leer la palabra de Dios, para ver el carácter de Dios. Vemos que José se mantuvo fiel, porque José conocía a Dios y Dios estuvo con él. Si nosotros queremos mantenernos fiel a Dios, necesitamos conocerlos. Miren lo que dice el versículo 3. Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová le hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que él tenía. La presencia de Dios no solamente era notado por José, pero fue notado por Potifar. Él pudo ver que Dios estaba con él y lo había promovido. Y seguimos leyendo el versículo 5. Dice, aconteció que desde cuando le dio el cargo en su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo,
He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que está en esta casa, en ninguna cosa que me ha reservado, sino a ti, cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Contra Dios. Vemos aquí, hermanos, que siempre va a haber alguna prueba. Y vemos aquí que José en este momento fue tentado. Pero vemos aquí algo bien importante. Cuando él responde a la mujer, dice: ¿y cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Él no dijo pecaría contra Potifar. Él no dijo pecaría con esta casa. Él dijo pecaría contra Dios. Y vemos algo bien importante en la vida de José. Y es cuál la razón por qué decimos es que él amaba y conocía a Dios. Él sabía que la presencia de Dios estaba ahí. Nosotros debemos de conocer, hermanos, que Dios está en todo lugar. Él escucha lo que nosotros decimos. Él conoce los pensamientos de nuestros corazones. Y vemos aquí que José amó más a Dios que cualquier otra cosa. Pero vemos que en versículo 10 que seguía la mujer. El pecado y el Satanás, hermanos, no duermen. Y él quiere hacer caer a los cristianos. Y dice versículo 10, hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entre un día de su casa para hacer su oficio, no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Vemos la persistencia del enemigo. Vemos la persistencia de la tentación para destruir la vida del hombre. Para destruir. ¿Cuántas personas no han sido destruidas por el pecado sexual? Usted sabe que hay 3 cosas que la Biblia dice que nosotros debemos de huir. En 1 Timoteo 6:11 dice que debemos huir el amor a las riquezas. El número 2, en 1 Corintios 10:14, somos exhortados a huir la idolatría. Y número 3, en 1 Corintios 6:18, somos llamados a huir la fornicación o el pecado sexual. Vemos aquí que José hizo algo importante. Él no se quedó a luchar, él huyó. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que nosotros somos llamados a resistir al diablo. Pero cuando es la tentación sexual, dice que debemos huir. ¿Cuántos hombres no han sido destruidos por el pecado sexual? ¿Cuántos pastores? Yo había escuchado una historia bien mala de un hombre que por estar con otra mujer hizo unas horroridades a su familia. Es tanto que puede llevar el pecado sexual a una persona que debemos de cuidarnos. Debemos de cuidar de que un hombre soltero no esté con otra mujer soltera solos. Aunque esas cosas pueden ser que sean anticuadas, pero es la verdad y tenemos que cuidarnos de la naturaleza engañosa que todavía está con nosotros. Historia de hombres y mujeres que el pecado sexual acabó con ellos. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos y huir de la tentación del pecado, de la inmoralidad sexual. Y vemos aquí el amor que tenía José, que él huyó el pecado, él huyó la tentación. Y mire lo que pasa. Vamos a seguir leyendo. Porque a veces, hermanos, el hacer el bien viene con un precio. A veces el hacer el bien, uno sufre alguna injusticia. Mire lo que dice el versículo 13. Dice: cuando vio ella que había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él para dormir conmigo y yo di grandes voces
y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella de las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Vemos aquí que José fue falsamente acusado de quererse acostar con la mujer, cuando en realidad él se corrió. Y vemos que la injusticia, aún la palabra habíamos leído en las bienaventuranzas, que los que buscan agradar a Dios van a sufrir alguna persecución. Pero vemos algo interesante. Si Potifar verdaderamente creía que José quiso hacer esto, él lo fuera descollado. Pero vemos aquí que habla mucho el carácter de José. Por eso es tan importante el testimonio que nosotros llevamos. La Biblia nos enseña que nosotros somos llamados, hermanos, a dar buen testimonio. La manera que nosotros hablamos, la manera que nosotros nos comportamos, es bien importante para las personas, para que ellos vean si verdaderamente Dios está con nosotros. Y vemos aquí que aunque José hizo lo correcto, José igualmente sufrió, pero Dios le extendió su misericordia. Vemos aquí que aún en la cárcel fue prosperando. Y aunque aparentaba ser peor a peor, esta era la última etapa antes que Dios lo iba a elevar a la posición donde Él le iba a poner, a la posición donde Él iba a ser gobernador de Egipto. Pero vemos que Él en esta posición lo estaba aprobando y preparando para que cuando Él esté en ese momento, Él iba a ser también fiel a Dios. Es importante, hermanos, que nosotros le seamos fiel a Dios aún en la oposición. Vemos que es el temor a Dios que tenía José que lo mantuvo en la cautividad. Vemos que el poder de Dios es tan grande que aún en el campo del enemigo Él nos puede prosperar. Él nos puede causar y extender su misericordia. Y si nosotros buscamos agradar a Dios en todo y a huir del pecado, el Señor nos va a prosperar aún cuando seamos falsamente acusados. Pero es nuestro deber poner, como José puso, ese amor y el deseo de agradar a Dios. Aún en el momento donde nadie lo había visto. Dicen que la integridad es lo que nosotros hacemos cuando nadie está viendo. Y vemos aquí la integridad de José. Hagamos, hermanos, todo lo posible para en esta temporada fortificar la fe, llenarnos de la palabra y el conocimiento del Señor, para que cuando se aumente la oposición contra nosotros nos mantengamos fiel y aún en esa posición seamos prosperados. Amén. Vamos a orar entonces, hermanos, y vamos a cortar ahora con los que están viendo en vivo, para que entonces participemos de la Santa Cena en este día. Pero vamos a orar primero y después seguimos adelante. Padre Santo, santificado sea tu nombre, Señor. Nosotros en este día te damos gracias, Padre, por los varios ejemplos que tú nos das, de que nosotros, Padre, podemos ser fiel aún en momentos difíciles, aún cuando vemos que el mundo se está levantando contra ti, Señor. Que nosotros, Padre, podemos mantenernos firmes si te conocemos, si te amamos, si huimos del pecado
y sobre todo porque tú estás con nosotros. Si nosotros sabemos que tú estás con nosotros, Padre, nosotros estamos seguros. Estamos, Padre, llenos de fe. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que en esta temporada, Señor, tú nos permitas entrada más profundo, Señor, a conocerte a ti. Yo te doy gracias, Padre, por el crecimiento que tú estás dando a todos mis hermanos, Señor, porque es evidente que tú estás trabajando en nosotros. Es evidente, Señor, que tu mano está sobre nosotros y eres tú que nos estás empujando adelante. Eres tú que nos estás prosperando, Señor, porque tú eres la prosperidad. El estar con Cristo Jesús es la prosperidad. Señor, tú nos has bendecido con toda bendición celestial y no debemos, Padre, de estar buscando, Señor, a llenar nuestras almas con cualquier otra cosa, porque ya lo tenemos todo. Ya tenemos a Cristo Jesús. Si hay alguien que escucha en este día y no ha entregado su corazón a Jesús, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si en esta tarde tú pones tu fe en Jesús, tú puedes recibir la seguridad de tu salvación en Cristo Jesús. Tú puedes decirle al Señor: Padre Santo, en este día yo reconozco que he pecado contra ti. Reconozco que he quebrantado tus mandamientos y te pido ahora que me perdones. Yo tengo fe de que Cristo Jesús murió por mis pecados y que resucitó al tercer día. Yo pongo mi fe en Él para mi salvación. Yo pido de que tú selles mi corazón con el Espíritu Santo, que me llenes con tu Santo Espíritu y que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que de ahora en adelante camine contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, yo pido, Señor, en este día por todos mis hermanos aquí. Yo pido, Padre, en el nombre de Jesús, de que tú, Señor, nos des fortaleza. De que tú, Señor, enciendas de fuego nuestro corazón para buscarte más a ti. Para ser como José, que te amemos más que los placeres carnales. Que te amemos más, Señor, que aún, Padre, en nuestros propios planes. Que busquemos más tu voluntad, Señor. Que no busquemos la prosperidad por el dinero, por qué mejor circunstancia estemos, sino que busquemos tu voluntad. Te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y cuando nosotros te buscamos a ti, tú nos bendices. Gracias, Padre, te damos en este día. Bendice, Señor, esta Santa Cena. Y si hay alguien que necesita oración, vamos a abrir este momento para que pueda pasar adelante antes de que participemos de la Santa Cena y podamos participar de la gracia de Dios en este día. Gracias, Padre, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a poner la música. Si alguien está en necesidad de oración, puede pasar adelante. Vamos a darle un chance antes que empecemos la Santa Cena. Gracias, Señor, que tu presencia está con nosotros en este día. Gracias, Señor, por tu poder. Vamos a orar ahora por los elementos. Padre Santo, santificado sea tu nombre, Señor, en este día. Te damos gracias, Padre, por el privilegio de poder conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesús, la victoria de nuestro Señor Jesús, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Padre, pedimos ahora que tú bendigas y santifiques estos elementos
este pan que representa el cuerpo de nuestro Salvador, el pan que fue quebrantado, el cuerpo que fue quebrantado, el cuerpo que fue traspasado por nuestros pecados. Y Señor, dice tu palabra que por tus llagas somos sanos. Te damos gracias, Padre, porque nosotros confiamos en tu poder y que tu poder es verdadero hoy con nosotros. Oramos que tú bendigas este jugo de la vid que representa la sangre que fue derramada por nosotros, la sangre del nuevo pacto, la sangre que dice que somos hijos y no extranjeros, la sangre que dice que somos perdonados y santificados. Gracias, Señor. Bendice estos elementos, Padre, y bendice esta hora, este tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Puede comer del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pueden tomar, hermanos, de la copa. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estamos unidos contigo. Thank you, Jesus. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por que tú nos amas tanto, que has puesto, Señor, un recordatorio. Hagamos y que recordemos el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús para rescatarnos, salvarnos y liberarnos, y que seamos parte de tu familia. Señor, te damos gracias que esta cena es un símbolo de este gran sacrificio y de la unidad que tenemos en ti. Que tú nos amaste tanto, Señor, que tú también quisiste hacer nuestros cuerpos tu templo para vivir en nosotros. Gracias, Señor, te damos. Bendícenos en este día. Gracias, Señor, nos gozamos en la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Bendícenos, Padre. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a cantar una alabanza. Y después de la alabanza
Voy a pedirle al hermano Michael que ore por la ofrenda y vamos a cantar otra alabanza mientras se colecta la ofrenda. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, amén, amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a levantarnos, hermanos, para seguir en reverencia, para seguir con su presencia que los llene, esta llenura que lo está dando, porque Él está aquí. Para que venga su fragancia, para que los llene con su paz. Porque le damos gracias, somos agradecidos a Él, somos bendecidos por Él. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho tú por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Diste tu vida, te entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Y por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias Señor, y gracias mi Señor Jesús. Y gracias, muchas gracias Señor, y gracias mi Señor Jesús. Te damos las gracias, gracias Señor, y gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, y gracias mi Señor Jesús. Gracias al Señor ahí donde estamos, agradecidos a Él, agradecidos por la obra que Él hizo por nosotros, por el gran sacrificio que Él hizo, por la sangre que fue derramada por nosotros. Él es tan bueno, Él es tan bueno, Señor. Nosotros no llegaremos, Señor, a ser perfectos hasta estar contigo, Padre Santo. Pero tú todavía, Señor, en nuestra imperfección, Señor,
Eres bueno con nosotros, Señor. Tú moriste por la causa de nosotros, Padre Santo, por los pecados de nosotros, Señor, por la impurificación de nosotros, Señor. Pero tú los purificaste, Padre Santo. Tu sangre los purificaba. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos todas las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y te damos las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, te damos las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Padre Santo, te damos las gracias siempre, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Damos las gracias que tú los bendices, Señor, tú provees por nosotros, Señor, en todo momento, Señor. Aunque tengamos o no tengamos, Padre Santo, somos bendecidos por ti, Señor. Damos gracias, Señor, porque tú lo has dado, Señor, provisiones con nuestros trabajos, Padre Santo, para poder, Señor, proveer a tu iglesia, Señor, para poder darte lo que ya es tuyo, Señor. La oro y la plata es tuyo, Padre Santo. Solo te estamos regresando lo que ya te pertenece, Padre Santo. Bendice, Señor, estas ofrendas. Bendices los diezmos, Señor, que te da tu iglesia, Señor, con agradecimiento, con gozo, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.